Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. En el día de hoy, después de las primeras sesiones de entrenamientos libres que hemos vivido, tenemos muchas cosas que comentaros. Vamos a hablaros acerca de las mejoras que han introducido los equipos y las primeras sensaciones después de haberlas visto en pista. Vamos a traeros declaraciones de los pilotos, algunas sensaciones optimistas y una información al final de todo el vídeo. Así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros a algún tema, y vamos a empezar hablando acerca de la gran revolución que ha introducido McLaren este fin de semana, porque es el equipo que más mejoras ha introducido y fijaros el largo listado de novedades que introducen. Es la primera vez desde Miami que traen novedades y muy interesante. La primera vez desde Miami, esto lo ha especificado Norris, ha habido circuitos en los que han traído nuevas piezas, ha habido mejoras desde entonces, pero es el primer paquete grande con el que tienen expectativas grandes. Por supuesto, no se puede repetir lo de Miami en sentido de en Miami excedieron hasta sus propias expectativas. Eso no se va a repetir de exceder sus expectativas, pero eso sí que dicen que ellos creen que van a ir mejor de lo que ya de por sí iban, y veremos al final ya cuando salgamos de dudas. Hoy han estado bien, aunque haya liderado Russell. Norris ha estado muy bien ya de primeras con el coche. Piastri finalmente ha quedado segundo, así que veremos finalmente mañana en clasificación sus resultados. Pero las novedades que introducen, sobre todo lo más importante, son las dos primeras, porque luego el resto realmente son provocadas por esto. Estamos hablando de los frenos delantero y sobre todo la suspensión delantera, aunque la suspensión delantera viene provocada también por parte de los frenos delanteros. El objetivo del cambio que han introducido en los frenos delanteros es conseguir generar más carga aerodinámica sin provocar que haya temperaturas diferentes en los frenos delanteros, algo que le costó mucho a McLaren. Era uno de los problemas que tenían antes de dar el salto de calidad que dieron a partir del pasado año, y esperan con esta mejora no provocar eso. La suspensión delantera es un cambio muy importante que en el día de hoy han llevado bastante parafina para hacer comprobaciones de cómo es el flujo del aire, pero las suspensiones, los cambios que hay es debido a eso, debido a ese flujo del aire que se ha visto algo modificado, provocado por los nuevos frenos delanteros. Así que ese es un cambio provocado de los frenos delanteros, y ya los siguientes vienen provocados del cambio que hay más grande en las suspensiones, porque el freno delantero provoca un mini cambio que al cambiar las suspensiones delanteros, todo el conducto, todo como viaja el aire hacia atrás cambia bastante, así que de ahí vienen el resto de mejoras. Tenemos mejoras en el lateral del suelo. Norris ha estado llevando también en el día de hoy parafina en esta nueva pieza, y el objetivo es generar más carga aerodinámica y acondicionar, por supuesto, ese flujo de aire diferente que llega ahora mismo. Se ha podido ver también porque es justo este lateral que vemos ahí, esos recortes que se aprecian de vez en cuando. La verdad que no es un cambio mayúsculo, pero desde luego que es importante, y veremos qué tal les acaba funcionando. Siguiente es la suspensión trasera. Este es completamente para acondicionar el aire que viene nuevo desde adelante, con el cambio en el suelo también, con el cambio de las suspensiones, etcétera, etcétera. Y luego, interesante, alerón trasero y a la viga. Pone, lo que impone en ese documento que lo estamos viendo ahora mismo, es que es circuit specific, pero realmente si nos vamos, ya de por sí dicen que es nuevo, lo vemos aquí, y luego aquí también nos dicen que es nuevo alerón trasero. Es un nuevo alerón trasero, lo único que al ser un alerón trasero de más carga aerodinámica que el último que se llevó, pueden ponerlo como circuit specific. Durante el parón invernal ya os hemos contado cómo los equipos pueden mentir, entre comillas, también en este documento, y ocultar algunas cosas que quieren ocultarlas, o algunos incluso cuentan cosas que de más, en sentido de cosas que a lo mejor es pues un cambio que ha habido mínimo y aún así lo ponen como rendimiento. En este caso McLaren parece que quiere ocultarlo, pero es un nuevo alerón trasero que han introducido, que además, por supuesto, está provocado también por el acondicionamiento del aire nuevo que ahora llegará, y es circuit specific porque es de alta carga aerodinámica. La semana que viene lo veremos completamente diferente, pero luego también han introducido un cambio en el ala viga, provocado sí por el cambio que ha habido en el alerón trasero. Aquí nos aprecian, aquí nos están diciendo dónde estarían esos cambios que ha introducido McLaren este fin de semana dibujados. La verdad que bueno, han rendido bastante bien hasta el momento. Saldremos de dudas mañana más en clasificación qué rendimiento
rendimiento tienen, pero por parte de Lando Norris ha hablado al respecto sobre estos cambios y lo que ha dicho sobre todo es que esperan que estas modificaciones les ayuden a ir más rápido. Ha especificado lo que os he contado antes, que es la primera mejora grande realmente que ha traído McLaren. Para ir más rápido, responde cuando le preguntan a por qué traen esta mejora. Para proporcionar más agarre y vamos más rápido. No hemos hecho ninguna mejora desde Miami, hemos añadido pequeñas cosas al coche, pero nada que realmente podría llamarse una actualización. Eran pequeños pasos adelante, pero nada que fuera un buen paso en el rendimiento, como muchos otros equipos han hecho en las últimas carreras. En el buen sentido, nos hemos tomado nuestro tiempo para tratar de entender bien las cosas y hemos visto a otros equipos poner cosas en el coche y no necesariamente funcionar. Queríamos asegurarnos evitar eso, así que fuimos pacientes. Creo que hemos pagado el precio en las últimas 4 carreras que ha ganado realmente además Mercedes 3 de las últimas 4 y podría haberlas ganado aún sin las mejoras estas que ha traído McLaren, pero hemos hecho unas carreras magníficas en comparación con otros equipos que tenían mejoras. Veremos qué tal les funcionan y por cierto rápidamente, y ya cerramos el capítulo de McLaren, ha hablado Oscar Piastri al respecto sobre esa costilla rota que él mismo desveló durante este parón veraniego que tuvo durante varias carreras. Ha desvelado cómo fue, que fue un problema simplemente del asiento, que ya está solucionado tanto el problema del asiento que tenía en McLaren como su problema de la costilla, que no sabe realmente cuándo fue, pero que sí que en Silverstone tuvo mucho dolor y en Hungría, cuando ganó su carrera, también la tenía. Evidentemente el asiento se fabrica a principios de año y a veces te equivocas un poco. Algunos circuitos eso no lo ponen en manifiesto, pero creo que al pasar en Barcelona, Austria y Silverstone, que además fueron 3 carreras seguidas, y 3 circuitos que son bastante duros, se hizo más evidente. Así que fue un poco como un punto de presión que al final cedió. Pero ahora está todo bien de nuevo y hemos cambiado el asiento, lo hemos arreglado inmediatamente, así que sí, todo ha vuelto a la normalidad. El escáner fue el día de Silverstone, pero sin duda estaba rota antes de esa carrera. Le preguntan cuántas carreras corrió con la costilla rota y dice 3, pero sí, está claro que fue más o menos en Austria, dice, cuando se rompió la costilla. Creo que en Barcelona me molestó algo, pero ya en Austria me dolió bastante, así que fue muy desagradable durante unos cuantos días. Pero hicimos algunos cambios y ya estaba mejorando, incluso con el manejo del coche, así que ciertamente todo va bien. Creo que identificamos lo que podíamos cambiar en el asiento y aún estando roto, el dolor disminuyó mucho una vez que cambiamos algunas cosas. Incluso en las carreras de Hungría y Spa no empeoró, de hecho mejoró. Esto es lo que comenta Oscar Piastri y vamos a hablar también acerca del equipo Red Bull porque ha traído bastantes novedades y os las vamos a explicar. Pero ya vemos los cambios que han hecho. Tapa motor, que es específica de circuito y ahora os lo vamos a explicar, os lo vamos a enseñar con imagen, halo y los retrovisores. Y es que realmente vemos que son unos cambios muy pequeños, aquí es donde estarían dibujados, donde están todos esos cambios que ha introducido Red Bull. Realmente ya han dicho ellos abiertamente que están llegando al final del desarrollo del coche y esto lo evidencia. No se pueden hacer ya más grandes cambios dentro del equipo Red Bull y lo más importante casi que es la tapa motor, que es específica de circuito. ¿Qué es lo que ha introducido Red Bull en ese cambio de tapa de motor? Bueno, realmente es la tapa motor que llevaron en Hungría. Ha regresado esa tapa motor que desaparecía en esos hombros voluminosos, pero con alguna modificación que es lo que han puesto en el documento. Aquí estamos viendo Hungría, aquí es Bélgica, que si os fijáis regresaban esos hombros, se puede ver bastante por esa forma que tienen aquí. Este es de menor carga aerodinámica, este de más carga aerodinámica, por eso en Hungría se llevó y por eso regresa, pero lo podemos ver algunos cambios. También hay cambios en el ala viga realmente, esto no es lo que nos ponen, pero el cambio se aprecia en esta parte, que vemos que ahora pues está más estilizado, por así decirlo, es de una forma diferente, pero es el cambio que han introducido. No es el cambio muy grande, no es que traigan grandes mejoras Red Bull, intentan mejorar el monoplaza, que ahora mismo cada vez está siendo más complicado de mejorarlo porque están ya llegando a ese final del desarrollo del monoplaza. Lo único a comentaros ya más allá sobre el equipo Red Bull es que realmente de las mejoras que ha traído el equipo de Red Bull no hay mucho que comentaros. Simplemente deciros que este fin de semana no hay excusa ya más de Checo no lleva el mismo coche que Verstappen, porque sí que lo lleva. Se ha visto claramente en los libres y ya se sabía de antemano. No lo llevó en Bélgica las mejoras que llevó Verstappen en Hungría, tampoco por supuesto las llevó en Hungría,
porque no dio tiempo a producir mejoras suficientes para los dos coches, pero en la siguiente carrera sí los iba a llevar y los lleva este fin de semana, así que ya esa excusa de es que no lleva el mismo coche, que eso ha sido solo en 2 carreras de 14, donde en las 14 ha sido superado por Verstappen, pues por supuesto que ya no juega aquí un factor importante. Y el siguiente equipo, y el que también ha sorprendido bastante junto a McLaren, porque es el segundo equipo que más mejoras ha introducido, nos hemos metido con Red Bull aquí en medio, pero el equipo realmente, el segundo equipo que más mejoras ha introducido es Williams, que empieza a probar, según han comentado, cosas ya de cara a 2025. Fijaros, bastante largo, con bastante explicación además también. Por cierto, este documento de la FIA, no solo ellos, todos los equipos, una explicación bastante más detallada que en algunos otros circuitos donde simplemente decían para el acondicionamiento del aire, aunque sea lo que al final quieren decir, pero bueno, por lo menos queda más bonito, ¿no? Que está más lleno. ¿Qué cambios han introducido? Cambios en el suelo completo, se ha podido apreciar también en el lateral que hay un mini cambio, pero bueno, sobre todo lo importante es lo que está abajo que no lo hemos podido ver, con los túneles Venturi rediseñados y el objetivo, por supuesto, añadir más carga aerodinámica. Veremos si no les perjudica, si no aparece ahora rebote. El cambio en el suelo provoca la segunda mejora, que es la del difusor, y es que ya lo especifican de por sí en la descripción, que es un cambio pues que ha sido gracias al cambio en el suelo ha abierto esta posibilidad, que el objetivo es extraer más carga aerodinámica. Con el difusor y el suelo son los dos componentes que más carga aerodinámica se genera hoy en día, así que el objetivo es conseguirlo gracias a estos dos cambios que van los dos ligados, y pone más rendimiento local, pero va a servir en general para poder tener esa mayor carga aerodinámica. Luego, y esto os lo vamos a enseñar ahora en imagen, así que lo voy a detallar muy poco, entrada en el pontón ha sido modificado. Ahora vamos a ver acerca de esa entrada en el pontón, que realmente, bueno, es por el acondicionamiento del aire, porque han cambiado un poco cómo llega el aire desde la zona de delante también, con algún cambio que ni siquiera se repercute en este documento de la FIA, pero luego veremos porque es un cambio bastante grande visualmente, que no por rendimiento el cambio que hay, pero es interesante, así que ahora lo veremos más adelante. Y han cambiado también tapa motor, la cual yo sinceramente he visto imágenes comparativas y no se aprecia, pero sí que incluso lo han llegado a destacar. Es un cambio completo en la geometría, pero es para el acondicionamiento del aire, para cómo viaja el aire hacia esa parte trasera. Y la entrada también de esto, os lo voy a poner ya directamente la siguiente fotografía. Estamos hablando de esta mejora, la entrada de aire superior que hay en los monoplazas se ha cambiado. Esto también viene provocado del cambio que ha habido en la entrada de los pontones, pues ya que a lo mejor la refrigeración puede ser diferente, para tener otra fuente de refrigeración diferente, pues ha habido ese cambio en la entrada central de aire superior. El cambio en los pontones significa que han ido ahora a la entrada de los pontones estilo tiburón. Este es el Williams, el de abajo es el nuevo, arriba estamos viendo el Williams que ha estado adaptando toda la temporada, donde tenían la entrada de aire estilo buzón, como llevaba Red Bull el año pasado y como muchos equipos esta temporada adoptaron para copiar lo que llevó Red Bull. Este año Red Bull apareció con esa entrada donde el labio superior del pontón era el que más avanzado estaba, se denominó como estilo tiburón, la llevaba ya McLaren desde el principio de año y a lo largo de la temporada muchos equipos han ido copiándola. La copió Ferrari, la copió también Sauber, esto lo digo para que veamos que no es algo que añada mucho rendimiento, Sauber la tiene y no han pasado a pelear ahora por podios, y lo lleva también Williams. Simplemente lo quiero recalcar, esto que es un cambio que visualmente es muy grande, pero la verdad es que simplemente es para cómo te llega el flujo de aire desde la suspensión delantera, desde el alerón delantero y demás. El alerón delantero tiene algún cambio que no lo han repercutido, no lo han reportado en el documento de la FIA, pero pues cómo llega el aire pues es importante para introducirlo de una mejor forma, pero efectivamente no es un cambio gigantesco en cuanto a rendimiento, pero sí que visual es interesante, así que por supuesto os lo quería traer. Tenemos que hablaros acerca de los siguientes equipos que han traído novedades, que ya estamos terminando en cuanto a las mejoras que han traído algunos de los equipos, pasando a hablar acerca del equipo Haas. Objetivo de Haas en estas 10 últimas carreras que nos quedan es conseguir conservar esa séptima posición en el Mundial de Constructores, y traen cambios en el alerón delantero y morro.
Ambos que vienen juntos, cambia la geometría completa y por cambiar la geometría de ese alerón delantero, cambia luego la suspensión delantera, está provocada por el cambio que han traído en el alerón delantero y para el acondicionamiento del aire, es lo que han dicho, y luego los frenos delanteros también, lo mismo. Por el cambio que ha habido en el morro y que ha habido en el alerón delantero, tienen que hacer ese cambio. Luego, hablando acerca del equipo Alpine, es un paquete de mejoras, realmente son dos mejoras pequeñas que completa las mejoras que llegan en Bélgica. Suspensión delantero y freno trasero. En la suspensión delantera lo que especifican es que tratan de mejorar el flujo del aire después de las mejoras que se llevaron en el pasado fin de semana en Bélgica. Esto era algo que les faltaba. Y freno trasero, más de lo mismo. Cambiando ya de por sí incluso a suspensión delantera bastaría para tener que cambiar a lo mejor el freno trasero, pero es que es provocado por todas las mejoras que llevaron en Bélgica, que les funcionaron bastante bien, la verdad. Este fin de semana no han empezado con unos muy buenos resultados, pero en Bélgica sí que no se esperaba tampoco que tuvieran un 9º puesto. Acabó con, también gracias a la descalificación de Russell, y lo acabaron consiguiendo. Luego el último equipo que ha traído mejoras es el equipo Racing Bulls, que tenemos una única mejora, que es el freno trasero. Dicen que la geometría está totalmente modificada con el objetivo de generar más carga aerodinámica. Lo único que ha introducido Racing Bulls para este fin de semana. Y luego ya tenemos 4 equipos que no han traído ni una sola mejora, que estamos hablando de el equipo Aston Martin, 0 mejoras, lo habíamos contado, que no iba a haber mejoras, quizá había alguna pieza nueva, Circuit Specific, no ha sido el caso. Ferrari reportan que no hay piezas nuevas, se había informado que iba a llegar un nuevo suelo, llegará, imaginamos entonces, para Monza, va a ser hablado en el día de hoy también diciendo que es mejor circuito Monza para introducir novedades, pero sí que han llevado 2 alerones diferentes, son 2 alerones, uno de alta carga aerodinámica y uno superior aún, que iban a estar probando, aún así no lo han reportado en este documento de la FIA. Mercedes tampoco ha traído mejoras y a ellos sí que no se les ha visto ni un cambio después de este parón veraniego, y Sauber, como queramos llamarle, yo les voy a seguir llamando Sauber, no traen nada, llevaron grandes mejoras tanto en Bélgica como sobre todo en Hungría, no funcionaron realmente, y esas son las novedades que hemos tenido para este fin de semana. Vamos a hablaros acerca de algunas declaraciones, una declaración importante que os queremos comentar y luego la noticia, y finalizamos con el vídeo del día de hoy. Queremos hablaros de unas palabras que ha dado Fernando Alonso antes incluso de comenzar el Gran Premio de Países Bajos. Va por ahora bien. Los libres 1 no ha terminado en una muy buena posición, ha quedado 15º, tampoco ha hecho vuelta al final con los neumáticos hasta la última vuelta como mucha gente había hecho, pero bueno, ha terminado 15º, ya en una sesión más estable ha sido el líder del resto. Fernando Alonso ha quedado en 6ª posición, estando solo por detrás de Verstappen, de los 2 McLaren y de los 2 Mercedes. Por supuesto, y antes de decirlo, lo lógico es que los 2 Ferrari estén por delante, sobre todo Sainz, que Sainz este circuito se le da mejor que a Leclerc. Leclerc le hemos visto que le ha costado bastante y ha quedado finalmente 9º, pero Sainz no ha podido quedar por delante en esta sesión debido a los problemas que ha tenido con la caja de cambios, que ha quedado finalmente 19º, no ha rodado en la última media hora. Pero más allá de eso, ha terminado bien. Alonso ha sido el único piloto que en su segundo intento con blandos ha mejorado, porque no había cerrado su primera vuelta 6º, sí que lo ha hecho en la segunda, y además también hay un gráfico ya de la vuelta ideal que se podría haber realizado, y la de Alonso no mejora en cuanto a posición, sí mejora en cuanto a tiempo. Ha terminado a 6 décimas y si hubiera juntado sus 3 mejores sectores habría terminado a medio segundo de George Russell, así que hubiera sido simplemente pues un poco mejor. La verdad que bueno, es un circuito que a Fernando Alonso, ya lo hemos estado contando en la previa este fin de semana, es el que mejor se le ha dado desde su regreso a Fórmula 1. Tuvo muy buen resultado en 2021, tuvo muy buen resultado en 2022 y tuvo un estratosférico resultado el año pasado, incluso sin tener el mejor coche. ¿Estuvo condicionado por el factor climatológico? No, porque por supuesto que sí que ayudó, porque la salida pues obviamente consigue adelantar a Albon y a Russell en la curva 3 gracias a que ya estaba lloviendo, adelanta a Norris con mucha facilidad gracias a que ya estaba diluviando y estaban todavía con neumáticos de seco, y sobre todo desaparece Norris y Russell gracias a ese factor climatológico. Eso sí que es así, pero es que el ritmo de Alonso ese día fue espectacular. Alonso en seco se llevó la vuelta rápida y no es que pusiera un neumático blando al final, es que estaba en igualdad de condiciones con Verstappen
Verstappen y con Checo, que todavía en ese momento no había cometido el error e irse para atrás, estaban en igualdad de condiciones y se llevó la vuelta rápida. Y luego incluso estaba recortando tiempo a los Red Bull, lo único que tenían mucha ventaja de tiempo, tampoco estaba recortando de una forma masiva, dependiendo de la vuelta, a lo mejor recortaba 1 o 2 décimas, había vueltas en las que se mantenían igual y por eso no llegó al final y no pudo atacarle en la resalida de la bandera roja a Max Verstappen, pero que estuvo ahí, estuvo teniendo muy buen ritmo, es el circuito que mejor se le ha dado y más allá de ahí además Fernando Alonso se ha mostrado bastante optimista. Las palabras que vamos a ver en este momento son de antes de los entrenamientos libres, que era bastante optimista Fernando Alonso además, y sobre todo lo que comentaba en este caso es que quizá este circuito es en uno en el que tienen grandes opciones de una buena posición. ¿Por qué dice esto Fernando Alonso? Esto, por cierto, en la retransmisión de DAZN España se lo ha dicho Antonio Lobato a Pedro de la Rosa, y dice que bueno, aún así, en estas palabras, y lo vamos a ver, también dice que el objetivo es sumar puntos. Y ese es el objetivo, sumar puntos, pero tiene una buena oportunidad quizá de, en lugar de ser noveno, quizás ser séptimo en condiciones reales, no solo depender de que algo pase por delante. ¿Por qué dice esto Fernando Alonso? Más allá incluso de su propio resultado el año pasado, en 2022 Aston Martin también tuvo aquí un buen resultado. Es un circuito que por lo que sea históricamente se le ha dado bien a Aston Martin, entonces tenía esa sensación, ¿no?, de que quizá era una oportunidad buena que tenían aquí de conseguir ese buen resultado. Y eso es lo que ha estado comentando Fernando Alonso, ha comenzado por ahora bien, así que veremos mañana ya sobre todo en la clasificación, que se junta que puede llegar a haber lluvia, veremos si finalmente llueve o no, porque la verdad que la previsión varía un poco, dependiendo además de dónde la mires. La propia Fórmula 1 dio un 60% de posibilidades de que lloviese antes de que comenzase el fin de semana, ahora ha descendido un poco, pero en teoría debería de haber lluvia en clasificación. Si eso ocurre, pues las posibilidades de Alonso aumentan más, porque si juntamos que Aston Martin aquí va bien y que a Alonso se le da genial este circuito, pues desde luego que en un momento complicado de lluvia puede ser que destaque aún más, pero incluso sin esa lluvia lo que crea Alonso es que puede ser un buen fin de semana para ellos. Nunca se sabe, creo que también en 2022 el circuito de Zandvoort fue para Aston un muy buen circuito tanto para Lance como para Seb, y el año pasado también lo fue, así que tal vez sea uno de esos fines de semana que tenemos una oportunidad de sumar algunos puntos. También con las oportunidades climáticas tal vez podamos correr algún riesgo más que el año pasado, que estábamos luchando por podio o algo así, y luego estás un poco más conservador. Este año podemos arriesgar un poco más, pero veamos. Este año es de altibajos para todos, pero sí, tengo bastante confianza. Lo que hice sobre arriesgar y demás en la configuración es que el año pasado había factor climatológico en la clasificación, entonces no podías arriesgártela, porque realmente sí que todavía tenían un coche que era muy competitivo. En este caso, eso lo ha dicho Alonso llegando también a este fin de semana, que para él, para pelear por noveno décimo, le es indiferente, entonces que pueden arriesgar un poco más y quizá te puede salir fatal, te puede salir muy mal, eso es primero decirlo, pero quizá te sale bien, entonces ahora mismo están en esa posición de arriesgar. Y la noticia que comentaros al final del vídeo y finalizamos es que se ha confirmado que Jack Doohan va a ser piloto de Alpine la próxima temporada, una noticia que se había ya dado durante este parón veraniego y que efectivamente solo faltaba la confirmación. Se ha confirmado en el día de hoy antes de que diesen comienzo los entrenamientos libres. Va a ser compañero de Pierre Gasly en 2025. Me ha parecido muy interesante que no han especificado la duración de su contrato, pero es que no han especificado ni siquiera que sea un único año de contrato. Es que no han dicho nada con respecto a la duración. Lo que han dicho es que el próximo año va a ser compañero de Gasly. Ni que sea un año, ni que sea 2, ni que sea multianual. No han dicho nada, así que eso es algo que saldremos de dudas seguramente cuando hablen un poco más sobre el acuerdo que tienen. La verdad que los resultados de Doohan no son espectaculares tampoco, la realidad. He estado revisando los resultados que ha tenido y sobre todo lo más interesante es que corrió en la Fórmula 3 asiática tanto en 2020 como en 2019 y en ambos años quedó segundo. En 2021 da el salto a la Fórmula 3 de la FIA y queda también segundo en su primer año en la Fórmula 3. 2022 pasa a correr en Fórmula 2, queda sexto, no es el mejor año aún así, y el siguiente año, el año pasado, fue
bastante bueno, pero aún así quedó en tercera posición. Y este año no ha estado compitiendo en ninguna otra categoría, solo ha sido piloto reserva del equipo Alpine y finalmente llega a la Fórmula 1. Lo que quiero decir con esto es que no es un piloto que vengamos diciendo ha ganado todo lo que ha corrido, ha ganado en todas las categorías al menos, ha ganado algunas categorías, no ha ganado realmente ninguna de estas categorías, pero sí que es un piloto que ha destacado, es un piloto que se le tenía en muy alta estima, no llega por su apellido, porque obviamente Jack Doohan es hijo del mítico Mick Doohan, pentacampeón del mundo en 500 desde el 94 hasta el 99, además que fueron consecutivas, y tiene 54 victorias en 500. No llega solo por su apellido, que obviamente es algo atractivo, pero no llega por eso, sino porque de verdad se le tenía en buena estima, pero sus resultados no es que hayan sido, pues Piastri cuando llegó, que venía también de la Academia de Alpine, llegó habiendo ganado Fórmula 3 en su primer año, en 2021, además que coinciden, y claro, en 2021 le gana a Piastri realmente, a lo mejor me estoy equivocando, no, 2021, perdonad, está en Fórmula 2 ya, le gana 2020, tiene que ganar Fórmula 3, y en 2021 gana en Fórmula 2 en su primer año. Ya en 2022 Piastri tuvo que ser piloto reserva, por eso digo, sí que me estaba equivocando de fechas, no coinciden, pero bueno, que Piastri venía ganándolo todo. Aún así hay pilotos hoy en día en la categoría que no habían ganado tampoco categorías inferiores. Verstappen no ganó Fórmula 3, por ejemplo, que fue la única competición que corrió de este estilo. Ganó, por supuesto, Mundial de Karting, pero no llegó a ganar Fórmula 3, aunque fuese por mala suerte, porque es que tuvo muchos abandonos, pero bueno, es el caso de Jack Doohan, que no viene con mucho buen palmarés ya de antemano, pero estará el próximo año en Fórmula 1. Interesante también comentaros, y esto es algo que él y al equipo Alpine ha destacado, es el primer piloto de la Academia de Alpine, ya no digo de la Academia de Renault, que también nos valdría, pero vamos a recalcar de la Academia de Alpine, que asciende a Fórmula 1 en Alpine, que esto es interesante. Han ascendido, sobre todo además recientemente, otros dos pilotos, Piastri y Zhou. Ninguno al final ha ascendido en Alpine. Zhou se tuvo que buscar la vida porque no le daban el hueco, y Piastri le hubieran dado el hueco, pero se buscó la vida antes de que se lo dieran, y menos mal que también lo hizo, por cierto. Así que no ha llegado a ascender al equipo Alpine. Doohan sí que lo hace. Para mí, sinceramente, es una muy buena oportunidad que se encuentra Doohan. Alpine no es atractivo, así que digo, para Ocon, por ejemplo, pues realmente no es el equipo más atractivo, que es el que justo se marcha. No se marcha por eso, porque se marcha Haas, pero quiero decir, pues para Sainz, mejor dicho, pues Sainz ha preferido irse al equipo Williams incluso antes que Alpine. Pero para un piloto rookie, un piloto que no tenía hueco, desde luego que sí que creo que es un proyecto atractivo. Y luego si encima consigues en el 26, por lo que sea, tener un buen coche, porque al final Alpine lo consiga, pues es luego eso que te llevas. Jack Doohan se ha mostrado además muy agradecido por lo que ha sido por el asiento, la oportunidad que le ha dado Alpine. Estoy muy contento de conseguir el ascenso a un asiento como titular y a tiempo completo en 2025 con el equipo Alpine. Estoy muy agradecido por la confianza y la fe de la dirección del equipo. Hay mucho trabajo por delante para estar preparado y listo, y mientras tanto daré lo mejor de mí para absorber toda la información y los conocimientos necesarios para estar preparado para el ascenso. Es además increíblemente satisfactorio ser el primer graduado, lo que os contaba, de la Academia de Alpine al puesto de titular con el equipo. Y estoy muy agradecido a todos los que me han apoyado para hacerlo realidad. Es un momento emocionante, un día de orgullo para mi familia, y estoy deseando asimilarlo todo y trabajar duro entre bastidores. Así tenemos actualmente la parrilla para la próxima temporada, la que está ahora en este momento confirmada, la dupla de Red Bull Verstappen-Checo, la de Ferrari me sigue sorprendiendo mucho ver a Hamilton, Leclerc-Hamilton, Aston Martin, Alonso y Stroll, Williams que se confirmó ya, Albon-Sainz, tenemos la de McLaren cerrada también, que es Norris-Piastri, la de Alpine que se han cerrado ahora mismo, Gasly este fin de semana, quiero decir, Gasly-Doohan, y luego nos queda, y la de Haas que está cerrada también, Berman y Ocon. Quedan todavía 3 huecos, el de Sauber, Audi, el de RB y el de Mercedes. El de Mercedes, según las informaciones, se anuncia la semana que viene, que va a ser Andrea Kimi Antonelli. El de RB debería ser Lawson,
pero veremos también qué es lo que ocurre con Ricciardo. Y el de Sauber sí que es el que más incógnita hay porque hay muchas opciones. Puede ser desde Bottas, que mantenga su asiento, podría ser Zhou, aunque es algo más complicado. Magnussen, Sargent, Ricciardo, si no consigue el asiento de RB, se antoja también muy difícil. Alonso en el día de hoy ha confirmado estar negociando para que Bortoleto llegue el año que viene a Fórmula 1, que Alonso sabemos que es uno de los... Bortoleto es su manager, es A14 Management, que es la agencia de asesoramiento de Alonso, así que bueno, podemos decir que Alonso es su manager, así que él mismo ha confirmado él estar en esas negociaciones. Veremos finalmente quién es el asiento de Sauber, que quizá es la mayor incógnita, porque el de Mercedes se debería anunciar la próxima semana, el de RB debería ser Lawson. Siendo cual sea el de Sauber, si se anuncia finalmente, se confirma Lawson y Kimi Antonelli, el próximo año el 20% de la parrilla sería rookie, que en 2024 no ha habido ni un solo rookie, y en 2025 el 20% sería Kimi Antonelli, por supuesto, Berman, Doohan y Lawson contaría como rookie, aunque ya tenga algunas carreras. Si hubiese Bortoleto, por ejemplo, si llegase Bortoleto a Sauber, el 25% sería rookie, algo interesante. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el próximo.